Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Quién hizo la acusación contra Cian? ¿Qué hará Melek cuando la policía se lleve a Cian? ¿Creerá Tassin Bey que Cian fue quien le disparó? ¿Cómo logró Serhat Tassin salirse con la suya tras dispararle? ¿Podrá Noé mantener la calma después de los acontecimientos que sucedieron tal como lo prometió? ¿Podrá Cian demostrar que no disparó al señor Tassin? ¿Qué hará la señora Hikmet cuando se quede sola? ¿Podría ser que Cian echó a Hikmet de la casa y Hikmet asumió la culpa sobre Cian para vengarse? ¿Noah comenzará el tratamiento? ¿Podrá Nu, que intenta observar con calma el baile de Nazim y Sevilay, convencer a Sevilay de que está intentando mejorar? ¿Será Esma la ganadora en su guerra contra Asad? ¿Progresará la relación entre Bunyamin y Turkan? ¿Podrá Kanan comprender el propósito de Turkan y proteger a su marido? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Cian salga airoso del crimen del que fue acusado y encuentre a la persona que arruinó su día especial y haga que se arrepienta de lo que hizo y sea muy feliz con Melek, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. El mundo fue objeto de una gran calumnia en su día más especial. La policía allanará la boda y lo detendrá por el delito de dispararle a Tassin Bey. Mientras que tanto Cian como Melek están confundidos sobre lo que está sucediendo, la señora Sumru y el señor Tassin no podrán entender lo que está sucediendo. Sin embargo, como Cian es un hombre que vive todo abiertamente, nadie lo creerá. El ángel estará muy triste y llorará porque este hermoso día termina de esta manera. Mientras soñaba con salir del salón con su marido, de repente se quedará sola. Mientras todos están allí para consolar a Melek, intentarán superar el shock del incidente. Tassin Bey estará confundido. Mientras piensa en cómo pudo pasar esto, la señora Sumru le contará que vio al hombre a su lado intentando vender el arma que había estado buscando durante mucho tiempo y que lo denunció. El señor Tassin primero intentará comprender cómo y por qué Serhat hizo esto, y luego querrá hablar con él y averiguar quién lo obligó a hacerlo. Entonces, como podéis ver, no creerá que Cian haya hecho tal cosa y pensará que le han calumniado. Comenzarán a investigar con Noé para saber quién hizo esta calumnia. Creo que Serhat podría colaborar con Hikmet Anmuarika. Hikmet no aceptará que Cian lo despida y hará que la culpe a ella para arruinar su mejor día. Parece obvio que es Hikmet quien está intentando deshacerse de Tassin reteniendo a Serhat. Noé se esforzará por mantener la calma, tal como lo prometió. Estará emocionado cuando la policía quiera detener a Cian en el último minuto por el crimen de dispararle a Tassin Bey. Sin embargo, debido a la promesa que hizo, se mantendrá tranquilo, pensará y se dará cuenta de que es poco probable que sea verdad. Mientras se llevan a Cian, él intentará apoyar a Melek y darle fuerza. Por supuesto, incluso si intenta mantener la calma, no podrá tolerar la cercanía de Nazim con Sevilay. Gracias a Cian Nazim podrá demostrar dónde se encontraba y qué estaba haciendo en el momento del incidente y demostrar que la posibilidad de cometer este delito es baja. Pero no abandonará el caso hasta descubrir quién le hizo esto. Si por casualidad su tía descubre que Hikmet fue quien planeó el crimen, hará que se arrepienta de lo que hizo. En cuanto a Hikmet, hará muchos planes malvados como un pollo sin cabeza, debido a su dolor y la agonía de estar solo. Cuando intenta sin dudarlo encarcelar a su sobrino, quien lo echó de casa en primer lugar, y fracasa, inmediatamente comienza a idear planes malvados alternativos. Por supuesto, esto continuará a través de Cian y Tassin Bey. Aunque no apenas puede controlarse mientras observa a Sevilay y Nazim, intenta demostrarle que está tratando de mejorar. Por más difícil que sea hacerlo, intentará controlar sus nervios y emociones. Precisamente por eso Sevilay le pidió a Nazim que la invitara a bailar. En otras palabras, está tratando de evaluar las reacciones de Noah y comprender si continuará con su antiguo comportamiento impulsivo y celoso. Pero también quedará muy impresionado por la calma y la falta de reacción de Noah. Ella creerá que te esforzaste por su amor y trataste de salvarlo. Por otro lado, Esma afirmó que se cayó por las escaleras porque ella fue la que se cayó, porque Asad la empujó por las escaleras para hacer caer al bebé. Al hacer esto, su objetivo principal es no dejar que Asad se le escape. Por mucho que Asad la humille o abuse psicológicamente de ella no escuchará a ninguno de ellos. Mientras Asad piensa en cómo deshacerse de Esma, poco a poco comenzará a acostumbrarse a la idea de vivir con ella y tener un bebé.
Gracias a los grandes esfuerzos de Esma, Esad comenzará a comportarse como una persona real y se librará de su actitud malcriada. Este proceso, por supuesto, no será fácil para Esma, se cansará mucho, pero luchará y ganará Esad. Como no hay más sirvientes en la mansión aparte de ella, Turkan pone sus ojos en Bunyamin, la persona más indicada para engañar. Cree que si queda embarazada de él y le da un hijo, él le salvará la vida. Por supuesto, Bunyamin no está al tanto de este plan y piensa que Turkan solo está coqueteando con él porque es atractiva. Turkan atrae lentamente a Bunyamin hacia su palma, puntada a puntada. Pronto estarán juntos y Turkan cumplirá su deseo y quedará embarazada de Bunyamin. Kana comienza a sospechar y se siente incómoda con sus frecuentes susurros en los rincones. Y un día verá que son inapropiadas. Y entonces vendrá el apocalipsis para Benjamín. Mientras Kanan intenta apoderarse de Turkan, también echará a Bunyamin de su habitación. Cuando los acontecimientos lleguen a este punto, Bunyamin se arrepentirá de lo que le ha hecho pasar a Kanan, pero será demasiado tarde. Entonces, ¿crees que Cian podrá librarse de la acusación que pesa sobre él de inmediato? ¿Melek creerá en la inocencia de Cian? ¿Esta situación provocará una ruptura entre Melek y Cian? ¿Pensará Tassin Bey que Cian es culpable de esto? ¿Podrá no iniciar el tratamiento y demostrarle a Sebilay y a su familia que ahora puede controlar su ira? ¿Se revelarán los planes de Hikmet? ¿Intentará Esad dañar nuevamente a Esma? ¿Conseguirá Turkan su objetivo y atraerá a Bunyamin a su trampa? ¿Nazmal interpretará el comportamiento de Sebilay y le revelará sus sentimientos? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.